El tema de hoy está dirigido por un personaje bíblico. Era un rey de Judá, un rey que cambió y marcó la diferencia en el gobierno, un rey que hizo lo bueno delante de los ojos del Señor, así dice literalmente la Biblia. Y me llama la atención, porque una cosa es hacer lo bueno porque la gente cree que es bueno, y otra cosa es hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Ahora mismo estamos viviendo tantas ideas que vienen desde algo más alto que el gobierno, que es la ONU, con el famoso programa o plan de agenda que era el 2030 y ahora es 2045. Esa famosa agenda trae todo lo que tiene que ver con el cambio de género, todo lo que tiene que ver con la pedofilia, para legalizar todo eso, todo lo que tiene que ver con cosas que uno antes decía, se aterraba a uno de semejantes atrocidades. Pero la gente hoy está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y así lo dijo el Señor en la palabra, en la Biblia, que en un cierto tiempo la gente llamaría bueno a lo malo y malo a lo bueno. En medio de eso, que vivía la sociedad antigua en el tiempo del rey Ezequías, ellos vivían en una sociedad donde estaban enmarcados en creencias religiosas diferentes a la que era inicialmente la creencia de ellos. Ellos eran judíos, ellos eran del pueblo de Dios, ellos fueron llamados por Dios a través de Abraham. Abraham fue sacado de una tierra que quedaba o queda hoy en el actual Irak, en Ur de los Caldeos. Fue sacado de esa tierra, que era una persona monoteísta en medio de un pueblo politeísta. Monoteísta significa que creen en un solo Dios, politeísta que creen en todo lo que, en cualquier cosa puede ser Dios, o tienen más de un Dios. Entonces Dios llama a Abraham, lo selecciona, lo invita, y Abraham cede, cree, camina con Dios, y a partir de Abraham se forma el pueblo de Dios, lo que llama el pueblo natural de Dios. Dios tiene dos pueblos en la Biblia. Tiene el pueblo o más bien de legítimo, podemos decirlo así, el pueblo natural, y también tiene el pueblo espiritual. El pueblo natural fue todos los descendientes de Abraham. Y el pueblo adoptivo de Dios es el pueblo espiritual, que somos aquellas personas que aceptamos a Jesús como el único y suficiente Salvador, como el Salvador de nuestras vidas, como el que perdona los pecados, al Hijo de Dios, al que murió en la cruz, al que siendo Dios no escatimó en ser igual a Dios y murió en una cruz para que su sangre fuera aquel antídoto ante el pecado, y pudiéramos ser libres de ese pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, bajo ese plan, había un rey que vivía en una sociedad, o toma el poder con una sociedad vuelta nada desde el punto de vista de pensamiento. Se habían desviado completamente de las creencias, se habían desviado completamente de lo que era el Pentateuco, que era la ley escrita. Pentateuco se refiere al Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Se habían desviado de la ley de Dios. Cada uno hacía lo que se le ocurría, lo que le veía a la persona que vivía en su territorio. Pero Ezequías, cuando toma el poder, él coge como ejemplo al mejor rey que tuvo Israel en toda la historia, que fue el rey David. David, ese que en la etapa de la adolescencia, 17 años, mató a un gigante, que siendo muy joven terminó siendo el rey de Israel a los 30 años. Entonces mira que siempre hay personas que dan mal ejemplo y otras que dan buen ejemplo. La pregunta sería, ¿a quién sigo? ¿Al del mal ejemplo o al del buen ejemplo? Generalmente la sociedad sigue lo malo. Siempre la sociedad está siguiendo todo lo que es malo ante los ojos de Dios.
que parece bueno en el momento porque todos lo hacen. No porque algo lo hagan todo el mundo es bueno. No porque algo lo haga el 99% de las personas es aceptable delante de Dios. Y hoy estamos en ideas tremendas, pero en esa época también. En esa época él vivía un choque cultural porque ellos eran hebreos, ellos eran judíos y se encontraban con que la gente tenía una mezcolanza de dioses, una mezcolanza de ideas, una mezcolanza en su mente que los hacía actuar alejados de Dios. Pero él pone su mirada en un rey que él no conoció, un rey que no tuvo el placer de estrechar su mano, un rey que cuando él nació hace muchos años, décadas había muerto, tal vez siglos. Pero así como hoy conocemos a David por sus hazañas, y no solamente por sus hazañas, sino porque estaba tan cerca de Dios, caminaba cerca de la presencia de Dios, que esa presencia de Dios hizo que David fuera el ejemplo para nosotros de lo que es ser un rey en esta tierra. El Apocalipsis dice que nosotros cuando fuimos lavados con la sangre de Cristo, y cuando una persona es lavada con la sangre de Cristo, cuando reconoce que es pecadora, y que la única forma de tener vida eterna y la única forma de acercarse a Dios es que sus pecados le sean perdonados. Pero para que sus pecados le sean perdonados es necesario que Jesús nos perdone a través de su sangre. Entonces hay que hacerlo el Señor de nuestras vidas. Y cuando hablamos de Señor quiere decir que Él está por encima de todo y de todos. Él está por encima de todo, Él es la cabeza, Él va a dirigir nuestra vida. Entonces David era esa persona que desde muy pequeño empezó a buscar al Señor. Cuando él mata al gigante a los 17 años, él mató a una persona no solamente de un tamaño descomunal, no común, sino que era un guerrero desde su juventud. Era una persona veterana en la guerra que estaba desafiando al ejército de Israel. Y dice la Biblia que a los 40 días llega por accidente David al campo de batalla, no a pelear, sino a llevar un encargo de parte de sus padres. Su padre le dice, mira, llévale esto al rey, esto al general del ejército y esto a tus 3 hermanos mayores que están en la guerra. Tráeme noticias, quiero saber cómo están ellos. David fue como un mandadero, pero se encontró frente a frente con un gigante que desafiaba a todo el mundo y ninguna persona era capaz de ir a pelear. Porque quiero decirte que tu más grande problema es aquel que te habla, es aquel que te desafía. El gigante no peleaba, el gigante desafiaba, el gigante hablaba y la gente oía. La gente se estremecía, la gente le daba miedo. Sabes que tu gigante más grande ni siquiera se ha enfrentado a ti. Siempre te está tirando dardos a la mente. Siempre está bombardeando tu cabeza de ideas. Siempre está llenándote de tantas ideas que esas ideas no te dejan enfrentarlo. Yo no sé cuál es el gigante que hoy tú tienes en tu vida. O los gigantes. Porque David enfrentó muchos gigantes en toda su vida. Dice que él fue el que acabó los gigantes. Mató a cada uno de los gigantes que habían en ese momento en la tierra y los exterminó. Pero a los 17 años no se dejó ganar de lo que decía el gigante. Hoy la juventud, hoy los adolescentes se dejan llevar por cualquier idea extraña. Ahora con la idea del género, usted puede ser lo que usted piense que es. No, si usted nació hombre es hombre y si usted nació mujer es mujer. Eso no es una cuestión de que si hoy me levanto siendo mujer y mañana hombre y en la tarde cambio de parecer. No, esto no es una cuestión, porque ¿por qué no hablan de cambio? ¿Por qué no hablan de sexo? ¿Por qué no hablan que aumentaron el número de sexo a masculino, femenino? No, hablan es de identidad. Hablan es de qué, de género, porque el género tiene que ver con identidad. Lo que usted cree, lo que usted es, lo que usted tiene aquí, la identidad es lo que usted tiene en su mente. Y eso es lo que atacaba el gigante. Eso era lo que atacaba a Goliat. Pero David no se dejó atacar por lo que decía el gigante. David más bien preguntó qué decía, qué le iban a dar al que matara al gigante. ¿Qué mandó Dios a decir
al que mató al gigante. Entonces él se averiguó y le dicen que el que mate al gigante le van a dar una recompensa. Entonces él dijo, me interesa la recompensa. Escúchame, la vida tiene recompensa para aquel que empiece a matar a ese gigante que te habla a tu mente, que te hace sentir pequeño. ¿Por qué el ejército de Israel, al mando del rey Saúl, no iban a pelear contra el gigante? Porque tenían miedo. El miedo está aquí en la mente. El miedo lo producía Goliat con lo que hablaba, no con el tamaño que tenía. Siempre te está hablando la mente. Y usted me dirá, pero vinimos a hablar de Ezequías. Por eso. Porque dice que Ezequías hizo todo lo que hizo su padre David. Cuando yo leí esa expresión, padre David, la primera vez que lo hice pensé que fue su papá o su abuelo. Sí estaban dentro de la genealogía, pero era una genealogía muy lejana, de esa genealogía que usted nunca se acuerda, que ni siquiera supo, la mayoría de personas que estamos aquí, ni siquiera supimos cómo se llamaron esos ancestros que tuvimos. Pero él lo tenía muy claro. ¿Y sabes qué hizo Ezequías? Él no enfrentó gigantes de tamaño. Él enfrentó un gigante que lo conocía todo el mundo. Cuando yo leí ese fragmento de la Biblia por primera vez, recordé esas clases de historia de octavo y de noveno, porque estaba el mismo rey que un día estudié, sin estar estudiando la Biblia, estudié porque fue muy famoso, el rey Senaquerib. El rey Senaquerib era el rey de Siria, el que tenía una capital en Damasco. ¿Sabes que Damasco es la ciudad más antigua que ha estado habitada permanentemente? Si quieres saber cuál es esa ciudad, es la capital de Siria hoy mismo. Esa es la misma capital del imperio asirio de esa época. Y Senaquerib era el rey, era un rey déspota, sanguinario, que todo el mundo le tenía miedo. Y la forma de atacar era igual a la de Goliat. La grandeza de él no estaba en su altura. La grandeza de él estaba en su ejército. En la forma aterradora como masacraba a su contrincante. De cómo descuartizaban a sus víctimas. Entonces Senaquerib dice que le manda un mensaje al rey de Judá, Ezequías, y Ezequías recibe el mensaje, y el mensaje dice que se rinda, que no tiene posibilidades, que no hay forma de enfrentarlo. Mira que está utilizando la misma táctica de Goliat, la misma táctica que el enemigo hoy está usando con la mayoría de nosotros. ¿Cuántos de aquí no se sienten pequeñitos? ¿Cuántos de aquí no se sienten miserables cuando aparece el gigante a hablarte? Cuando aparece el gigante, puede ser a través, disfrazado de una deuda, disfrazado de una enfermedad, disfrazado de un problema en la relación, en la familia, disfrazado de una ansiedad, de un estrés, de un afán, disfrazado de algo. Ese gigante empieza a hablarte y tú te sientes miserable, te sientes que no puedes, te sientes que no fuiste capaz con esa carga, te sientes que no fuiste capaz de enfrentar al enemigo. Cada vez lo que haces es ignorar, cada vez lo que haces es apartarte. Pero Ezequías dice que tomó el ejemplo de David, su padre, porque él dijo, si él hizo lo bueno, porque es que si nos vamos al papá real de Ezequías, hizo lo peor, y fue un mal rey porque se apartó de Dios, y si hablamos del abuelo, peor. Entonces veníamos de una sucesión de reyes que se habían apartado de Dios, pero este muchacho, hijo de un rey apartado, de un abuelo apartado, decidió buscar el ejemplo positivo de la familia. ¿Aló? Yo no sé cuántos aquí deciden buscar lo bueno en Dios. Yo no sé cuántos aquí deciden y toman la decisión de no prestarle atención a cada idea diabólica que se está gestando en el mundo. Ideas contra la familia. Porque es que la idea es para destruir la familia. Todo eso que tiene que ver con el género es para acabar la familia. Porque Dios bendice es la familia. ¿Cuántos aquí entendieron ese mensaje de hace pocas semanas de la familia? Dios bendice la familia. Amén. Por eso Él quiere destruir la familia.
Una mamá y un papá del mismo sexo no es familia. Un perro no es familia. Me perdonan los que tienen perro y gato. Ay, que mi niño no son familia. Son mascotas. Mascotas que puedes llegar a querer mucho. Mascotas que pueden llegar a dormir contigo, pero no es tu familia. El enemigo ha tratado de que nosotros desvirtuemos la familia, de que nosotros nos alejemos de la familia y entendamos por familia los que viven bajo el mismo techo. Porque aquel que tiene un lazo de consanguinidad y no vive en el mismo techo se llama familiar. Así sea tu hijo, familiar. Pero el que está bajo el mismo techo, con ese grado de consanguinidad o con aquel vínculo de amor, se llama familia. Diga conmigo, familia. Entonces, este rey Ezequías empezó tal vez a estudiar, a buscar quién fue ese famoso rey de Israel llamado David. ¿Por qué Dios lo bendijo tanto? ¿Por qué Dios dijo de él que tenía el corazón conforme al corazón de Dios? ¿Sabe que él prefería que le dijeran que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios, que le dijeran que había sido un rey apartado de Dios? Mira que aunque se levantó en un hogar con un padre malvado, no necesariamente él tenía que ser malvado. ¿Por qué? Porque hay gente que toma decisiones, hay gente que se deja llevar. Yo no sé si tú eres de los que tomas decisiones o de los que te dejan llevar. Hoy tienes que tomar la decisión de estar firme con el Señor. No dejes de dejarte llevar por todo lo que te dice fulano, sutano y merengano. Amén. Pastor, pero es que, mira, en el mundo entero estamos en un mundo globalizado. Un mundo donde hay gente que dice, a mí que me interesa lo que pasa en tal parte. En este mundo globalizado que vivimos hoy actualmente, lo que pasa hasta en la Conchinchina nos afecta. Nos puede afectar económicamente, nos puede afectar en la forma de pensar, de alguna manera nos afecta, porque el mundo es globalizado. Ya no era como hace unos años, hace un medio siglo, donde si por allá se quebraba un país, no pasaba nada. Si hay un país que está en crisis, tiembla el mundo, porque si ese país era petrolero, entonces no hay petróleo. Si ese país era como Ucrania, que era uno de los principales productores de trigo, entonces hubo una escasez de trigo por mucho tiempo y subió la harina, sobre todo en las localidades cercanas de Europa. Entonces nosotros estamos aquí ¿para qué? Para ver el ejemplo que siguió Ezequías. Y Ezequías siguió el ejemplo perfecto. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Yo quiero que lo leas todo en tu casa, porque muestra lo que hizo Ezequías como rey. Ahorita vamos a leer un texto bíblico en la pantalla, pero ese texto es un poco más simplificado. Pero en casa puedes leer el capítulo 29 de Crónicas y va a mostrarte todo lo que hizo Ezequías de acuerdo a la voluntad de Dios. Mucha gente cree que Dios no encaja en la familia. Mucha gente cree que Dios no encaja en la economía, que Dios no encaja en tus emociones y en tu forma de pensar. Pero Ezequías entendió que la forma de tener una buena familia era encajar a Dios dentro de la familia. Una buena economía era encajar a Dios dentro de la economía. Un buen gobierno en el país, encajar a Dios en el gobierno del país. Yo no sé cuántos aquí están dispuestos a que Dios, o tomar a Dios y hacerlo encajar en tu vida. Amén. Amén, porque Dios no pasa de moda. Dios no se ha anticuado. Hay gente que cree que, Dios es anticuado. No, la palabra es tan actualizada que inclusive todo lo que está pasando, no tenemos que ir a un periódico, ni a las noticias, ni a las redes sociales. Usted lo puede leer en la Biblia. Usted se va hoy a Ezequías capítulo 38 y usted puede ver todo el conflicto que hay actualmente en Israel. Usted puede irse al libro de Daniel, al libro de Apocalipsis, y usted ve detalles, ¿sí?, de cada una de las cosas que están pasando hoy en el mundo. Es un periódico anticipado. Mira, siempre está actualizado, siempre va más allá de lo que nosotros estamos actualizados. Entonces, hay tantas cosas que van a suceder, pero hoy enfoquémonos en, primero que todo, que nuestro Dios sea como el Dios de Ezequías, un Dios personal. Diga conmigo, personal. Dígale a alguien tu Dios personal. Para muchos, Dios es un Dios lejano. Para muchos es el Dios de fulano. Para muchos es el Dios del pastor.
Para muchos es el Dios de mi mamá, o el Dios de mi papá, o el Dios del hijo, o el Dios del hermano. Pero para otros es su Dios. Y es allá donde lo quiero llevar. La diferencia era que Ezequías no veía a Dios como una fuerza. Ezequías no veía a Dios como un poder. Ezequías veía a Dios como es Dios, una persona. Una persona que se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y como Él se manifiesta, Él empezó a tener una relación. Cuando usted ve a Dios como es, una persona tiene voluntad, una persona tiene emociones, una persona tiene intelecto, una persona es eso, no una persona no es un cuerpo, una persona es el intelecto, la voluntad, las emociones, eso es una persona, aló. Su cuerpo no es el que se pone triste, su cuerpo no es el que decide. Ay, no, es que el cuerpo no quiere andar, está cansado. El que se cansa es tu mente. Porque el cuerpo debe estar tan cansado que si tu mente tiene ganas, va y hace lo que quiere hacer. Amén. Entonces Ezequías empezó a tener una relación como la tuvo David, su antecesor. Su antecesor por allá lejos. El que no conoció, pero el que empezó a estudiar. Así como hoy podemos estudiar la vida de Ezequías y podemos estudiar la vida de David. Ezequías estudió la vida de David. ¿Para qué? Para coger el buen ejemplo. Cómo David fue prosperado, cómo David fue enriquecido, cómo David fue bendecido, cómo David salió airoso en cada batalla y en cada problema. En la vida hay problemas todos los días. La vida es una vida de problemas. Y por más que ores para que no hayan problemas, van a haber problemas. Porque los problemas hacen parte de la vida, o de esta vida, no de la otra. ¿Por qué hacen parte de la vida? Porque la Biblia dice, según lo que dice la Biblia, que Jesús dijo. ¿Cuántos creen lo que dice la Biblia? Jesús dijo, el príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo se llama Satanás. Y Jesús dijo, Él viene a matar, a robar, a destruir. Él es el que viene a hacer de tu vida un caos. Él es el que viene a hacer de tu economía un caos, de tu salud un caos. Viene a hacer de tus emociones el mayor de los conflictos. ¿Cuántos luchan con sus emociones? Al que es tímido no quisiera ser tímido. Al que es aburrido no quisiera ser aburrido. Al que vive con rabia no quisiera vivir con rabia. Pero ya las emociones se volvieron, ya te empezaron a gobernar la vida. Ya se volvieron de una manera permanente. Entonces lo que hizo Ezequías fue aprender del que sabe. Y una vez escuché, aprende de los que saben. Dile que está a tu lado, aprende de los que saben. Y sí que David sabía, porque el secreto estaba en la presencia de Dios. Cuando vamos a los salmos, cuando estudiamos los salmos, encontramos a un David que viviendo 14 generaciones antes de Jesús, sabía que Jesús era el Hijo de Dios, habla del Salvador, tiene una relación personal con el Salvador, siendo que Jesús se iba a revelar 1000 años más adelante. David aproximadamente vivió en el año 1000, Jesús vino en el año 0, son 1000 años de diferencia. Pero David tenía una relación con la presencia de Dios que lo llevaba a entender el plan de salvación. Un plan que todavía no se había revelado al mundo. ¿Cómo es posible que David podía tener una relación con el Jesús de la cruz sin que Jesús hubiera venido? ¿Alguien me está entendiendo? Todo lo hacía era por medio del Espíritu Santo. Todo lo hacía era por medio de Él. Todo lo hacía era porque tenía tanta relación con el Dios vivo, con el Dios de Israel, con el Dios nuestro, porque Dios primero fue de Israel y después nuestro. Nuestro Dios no es Alá, nuestro Dios no es Buda, nuestro Dios no es otra cosa. Nuestro Dios es el Dios de Israel, que se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y muchos de nosotros pensamos que el Espíritu Santo está lejos de nosotros y que Jesús está cerca. Pero resulta que el que está cerca es el Espíritu Santo. ¿Sabes quién es el Espíritu Santo? Con esta ilustración real que está en la Biblia,
te voy a mostrar quién es el Espíritu Santo. Si alguien tiene una pareja, tiene intimidad, y la mujer queda embarazada, se necesita de que la intervención de un padre y de una madre, ¿cierto? Entonces, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre María y María quedó embarazada. ¿Quién es el papá? El Espíritu Santo. ¿Aló? Entonces, el padre de Jesús era el Espíritu Santo. Y lo ponemos de tercero. La teología, la mala teología, porque la Biblia no habla de tercero, lo ponemos por allá. El Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra. Es esa presencia que tú sientes a veces. Es esa presencia que te habla. ¿Por qué? Porque es persona. Porque hay gente que cree que el Espíritu Santo es un poder, una fuerza. Y sí, puede venir con poder y con fuerza. Pero no es una fuerza, no es un poder. Cuando la gente busca al Espíritu Santo como una fuerza y un poder, es cuando se vuelve religiosa. Usted ve gente religiosa porque no tiene una relación con la persona de Dios, Espíritu Santo, sino tiene una relación con una fuerza, con un poder. Esa fuerza y ese poder unge. Esa fuerza, ese poder transforma. Pero cuando yo no sé quién es el que me está transformando, no tengo una relación con el que me está transformando y pienso que es una fuerza, pienso que es un poder, entonces me tengo que volver religioso porque no entiendo. Y empiezo a hacer cosas que creo que le agradan a Dios. Pero cuando empiezo a tener una relación con la persona, como la tuvo David, como la tuvo Ezequías, diga conmigo, con la persona de Dios que está en la tierra, con el Espíritu Santo, la vida cambia. Amén. La vida cambia. Esta vida tiene sinsabores. Esta vida usted se puede levantar en cierto momento triste. En esta vida usted se puede levantar, algunos dicen con el pie izquierdo, pero eso no tiene nada que ver, pero te levantaste como si fuera con el pie izquierdo. En esta vida hay caídas, pero cuando Dios está presente, la caída es más suave y la levantada es más fácil. Entonces Ezequías, dice la Biblia en capítulo 29 del segundo libro de Crónicas, que empieza a restablecer el templo. Un templo que estaba cerrado, un templo que ya no se usaba, porque llega el momento en que la gente ya no busca la iglesia, ya no busca al Señor. Tenemos la ventaja que estamos en Colombia, pero en Europa se olvidaron de Dios. En Estados Unidos se olvidaron de Dios. El mundo árabe cada vez es más grande. Las ideas del islamismo cada vez se transmiten más y más rápido. Y la gente cree más en un profeta llamado Mahoma que en un Dios llamado Jesús. Amén. Entonces, Ezequías empieza a restablecer el templo. Porque si quieres ordenar tu vida, si quieres ordenar el país, primero hay que empezar por ordenar el templo. ¿Aló? La casa de Dios. Y dice que empezó a buscar aquellos sacerdotes que en un tiempo fueron sacerdotes y por cierre del templo, por no haber gente, dejaron de oficiar. Y dice que los buscaron a los ayudantes que se llaman levitas en la Biblia y formaron nuevamente, abrieron nuevamente las puertas del templo. ¿Sí? Y volvieron a incentivar a la gente a ir a la iglesia. Oye, qué increíble, un rey que le decía a la gente que fuera a la iglesia. Hoy los gobernantes le dicen a la gente, ¿para qué va a la iglesia? Le hablan indirectamente mal de la iglesia, persiguen a la iglesia y meten pastores que no son pastores a decir cosas, herejías, para poder que el gobierno quede como si fuera un gobierno manejado por Dios. Pastores que cogen la palabra y la cambian para tratar de bendecir al gobernante, para que el gobernante quede bien y para que los cristianos incautos caigan en la creencia de todas esas ideas que hoy se mueven en el mundo.
Quiero leer el Salmo 34, versículo 7. Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Diga conmigo, el ángel de Jehová. Acampa alrededor. Diga conmigo, alrededor. Alrededor mío es frente, atrás, derecha e izquierda. Diga conmigo, la presencia de Dios acampa alrededor de los que ¿qué? Le temen y lo defienden. Es decir, aquella persona que defiende a Dios. Aquella persona que le teme a Dios. Entonces dice que Dios va a acampar sobre él. Yo quiero que leamos el siguiente relato. Segundo libro de Reyes, capítulo 19. En este libro también me va a hablar del rey Ezequías. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios. ¿De los quién? Cuyo rey se llamaba Senaquerib. Y cuyo rey Senaquerib había mandado emisarios para que amedrentaran al rey y se entregaran. Para que libremente entregaran sus tesoros y quedaran al mando de ellos sin guerra, a las buenas. Entréguese por las buenas. Entonces fue mandado el mensaje, pero Ezequías dijo, no, yo no me entrego. Yo no entrego la ciudad, yo no entrego el país, yo no entrego a mi pueblo. Entonces Senaquerib le demandaba decir, bueno, ¿y usted quién confía? ¿Usted qué cree que usted tiene gente que lo va a defender? ¿O es que su Dios lo va a defender? Pero él seguía creyendo en su Dios. ¿Aló? Hay mucha gente que te dice lo mismo que le decía a Senaquerib. ¿Acaso tu rey, a tu Dios te va a defender? ¿Cuánta gente no te dice, acaso tu Dios te va a ayudar? ¿Acaso tu Dios va a transformar tu vida? Pero dice que él decidió no entregarle el país a los sirios. Y entonces los sirios se vinieron en guerra y había un ejército numeroso. Y esa noche de guerra, dice que la presencia de Dios, diga conmigo, la presencia de Dios descendió en el campo de batalla y mató a 185,000 sirios. Continuemos. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Diga conmigo, se levantaron. Quiere decir que mientras el ejército de Ezequías dormía, Dios trabajaba. Aló, a tu favor. Amén. No es que estaban en guerra. No, ellos, era de noche, vamos a dormir. Vamos a aprovechar que es de noche porque los sirios deben estar dormidos también. Entonces, Dios derrotó el ejército sirio. Dice la Biblia que Senaquerib se regresó a su país, llegó a la ciudad de Damasco, actual capital de Siria. Y allí sus hijos mataron a Senaquerib y se quedaron con el gobierno. Mira lo que es meterse con la presencia de Dios. Y mira la bendición tan grande de los que caminan con la presencia de Dios. Amén. Porque cuando tú caminas con Dios, no se meten contigo, sino se meten con el Dios que camina contigo. ¿Aló? Cuando tú caminas con Dios y alguien se mete contigo, el problema se mete contigo, el diablo se mete contigo, la escasez se mete contigo, la enfermedad se mete contigo. No es conmigo, es con el Dios que camina conmigo. Amén. Entonces, vamos a hacer un cálculo matemático. ¿Cuántos eran? 180 y qué. ¿Cuántas horas hay en la noche? 12. Quedan 15,416. ¿Cuántos minutos tiene la hora? 60, dividido en 60. Quedan 256. ¿Cuántos segundos tienen los minutos? 60. Quiere decir, mi calculadora da 4.2, es decir, 4 sirios muertos por cada segundo. Diga conmigo, 4 sirios. ¿Cómo decía el texto bíblico? Decía que Dios acampa alrededor de los que le temen.
y de los que defienden. Diga conmigo, Dios acampa alrededor. Entonces, escúchame, delante uno, atrás otro, derecha otro, izquierda otro, van 4. Y la presencia de Dios aniquiló por cada segundo 4 sirios. ¿Qué me quiere decir eso? Que la presencia de Dios está ahí, acampa alrededor de los que le temen. ¿No te es mejor caminar con Dios? ¿No te es mejor hacer lo que le agrada a Dios? Que Dios terminará acabando esa deuda. ¿Aló? Arreglando ese problema. Quitando esa enfermedad. ¿Amén o no amén? Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Dice la Biblia que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ya esa parte está clara, que él no era su papá, era su tatara. De eso que uno no conoce, porque está muy lejos. Y quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, todo eso que se manejaba en esa época. Y todo eso lo estableció su padre y su abuelo. Hay tradiciones, enseñanzas que nos trajo nuestros padres y nuestros abuelos que hay que cortar, ¿aló? Porque no son de Dios. No por el hecho de que nos lo enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos. No, él dijo, no, la enseñanza correcta era la de mi tatarabuelo David. Y eso es lo que yo voy a hacer. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Moisés que había una cantidad de enfermos, ponga una serpiente de bronce para que el que la mire se sane, pero empezaron a idolatrar la serpiente, y cuando ya empezaron a idolatrar la serpiente, ya se fue por otro camino, y Dios le dijo a Ezequías, rompe esa serpiente. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y le llamaban Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿En quién? ¿Qué dice la Biblia? Que puso su confianza en quién. Jehová Dios de quién. De Israel, no de Palestina. Si usted cree en el Dios de Palestina, usted diga conmigo Alá. Porque el Dios de los palestinos es Alá. El Dios de Hamas es Alá. El Dios del Líbano, Alá. El Dios de Hezbollah, Alá. El Dios de Irán, Alá. Pero nuestro Dios es el Dios de Israel. Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿En quién puso su esperanza? ¿En el que te va a prestar la plata? ¿Aló? ¿En el médico? ¿En el amigo que me va a ayudar? ¿En la que va a hablar con mi mujer a ver si cambia? Diga conmigo, en Jehová Dios puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó. ¿Cuántos quieren que Dios pelee por ti? Estaba dormido. Porque dice que cuando se levantaron todos los cuerpos estaban tirados. Pero hay gente que duerme, pero no se acuerda de Dios. Y hay otros que duermen y caminan con Dios. Amén. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Diga conmigo, a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Diga conmigo, Jehová estaba con Ezequías. Y todo lo que hacía Ezequías, prosperaba. Jehová estuvo con David, y todo lo que hacía David, prosperaba. El libro de Josué capítulo 1 versículo 8 y 9 dice que si no nos apartamos de los preceptos establecidos por Dios, ni a derecha ni a izquierda, y meditamos de él de día y de noche, entonces prosperarás y tendrás éxito en todo lo que emprendas. ¿Aló? Emprendes una relación, una familia con hijos, un trabajo, un negocio. Diga conmigo, en la vida hay que emprender.
Pero queremos meter a Dios cuando las cosas no funcionan. Y Ezequías metía a Dios y después hacía el proyecto. ¿Aló? Dile que está a tu lado, estamos fallando. Porque cuando viene el problema es que buscamos a Dios. ¿Aló? No buscamos a Dios durante el trabajo. Buscamos a Dios cuando nos botan del trabajo. No buscamos a Dios en la sanidad, buscamos a Dios en la enfermedad. No buscamos a Dios en el matrimonio, sino en el divorcio. No buscamos a Dios cuando tenemos hijos, sino cuando se largaron los hijos por allá porque se los llevó la droga, los vicios. No buscamos a Dios cuando hay riqueza, sino cuando hay escasez. Dice, él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza. ¿Hasta qué? Los filisteos vivían en el mismo territorio del actual palestinos. Los actuales palestinos son de la etnia árabe. Estos eran diferentes, pero era el mismo territorio, un territorio que le pertenece por derecho bíblico que Dios le dijo a Israel. Entonces, los filisteos poseían esa tierra, pero Ezequías, durante ese tiempo, vino y hasta Gaza extendió las fronteras, ganándole a todos los filisteos. Diga conmigo, hasta Gaza. Aquí el problema no es si es injusticia o no. Aquí el problema es si hay pecado o no. Diga conmigo, cuando Dios aborrece el pecado, rechaza. Usted ve claramente en la Biblia que dice que cuando el pecado de los pueblos cananeos llegó al colmo de Dios, Dios dijo, ya no más, le dio la orden a Moisés, vayan e invadan y posean la tierra. Solamente hasta que el pueblo se le ha dado una y otra vez oportunidades, pero no buscan al Señor. ¿Aló? No buscan al Señor. Buscan a Mahoma. ¿Estamos o no estamos? Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Amén, amén y amén. El Espíritu Santo era el amigo personal de Ezequías. Cuando usted ve al Espíritu Santo como una fuerza, usted no puede ser amigo de una fuerza. Usted utiliza la fuerza. Usted utiliza el poder. El Espíritu Santo trae poder, trae fuerza, pero no es una fuerza ni un poder, es una persona. Es la persona de Dios que está en la tierra. Y cuando usted tiene una relación con la persona de Dios, que tiene voluntad, que tiene sentimientos, que tiene emociones, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo se entristece. ¿Lo ha leído? Se entristece. Se pone triste. Y si alguien se pone triste, también se pone alegre. Amén. Cuando usted tiene una relación con Dios, empiezan a suceder cosas sobrenaturales.